En Medical Expo, la Feria Nacional de Dispositivos Médicos, queremos hacerte parte de nuestra comunidad de webinarios. Capacítate con nosotros a través del selecto programa que cada viernes traemos para ti. Estamos comprometidos con la industria de la salud. Queremos impulsar tu desarrollo profesional con los temas más relevantes y con la participación de los mejores especialistas en las diferentes áreas del sector, que nos comparten su conocimiento. Trabajamos día a día para brindarte un desarrollo constante. Síguenos y forma parte de nuestra gran comunidad. Hola, hola, buenos días, estimada comunidad Medical Expo. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Marilyn y les doy la bienvenida. Me da mucho gusto saludarlos en nuestro segundo webinario de viernes. Recuerden que cada viernes tenemos dos horarios, uno a las 10 y uno a las 11:30 con temas diferentes para que estén pendientes y se conecten. Vamos a estarles compartiendo un link para que puedan unirse también a nuestro grupo de WhatsApp. También en Facebook tenemos la información. Bueno, en todos lados van a poder ver la publicidad de los webinarios para que no se pierdan ninguno de ellos. Agradecemos los saludos que nos están dejando en el chat. Tenemos chat abierto para que puedan comentarnos de dónde nos ven. Recuerden que al finalizar del tema, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas en donde nuestros invitados nos estarán ayudando a responder sus dudas, por lo que pueden irlas colocando en el chat. Hoy tenemos no uno, sino tres invitados especiales. Estamos muy contentos de tenerlos con nosotros. Antes de presentarlos, pues los voy a invitar a que se registren a la 7ª edición de Medical Expo los días 29, 30 y 31 de octubre. Recuerden que la cita es en el World Trade Center de Ciudad de México, no se lo pueden perder. Hagan su registro para que obtengan su cortesía de ingreso, puedan asistir. Vamos a tener ponencias presenciales para que también asistan. Y pues bueno, vamos. Tenemos al licenciado Eduardo Ramírez Romero. Él es enfermero especialista del adulto en estado crítico, adscrito en el servicio de urgencias del Hospital General de Texcoco, docente en la licenciatura de la UVM, inscrito BLS ACLS, certificado AJA. También tenemos al licenciado Saúl López Montiel, enfermero especialista del adulto en estado crítico, adscrito a la unidad de terapia intensiva del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, profesor de las especialidades de enfermería neurológica y adulto en el estado crítico de la FENO UNAM. Y el licenciado Jorge Gómez Cisneros, quien cuenta con maestría en Ciencias de Enfermería por la FENO UNAM, enfermero especialista del adulto en estado crítico por la FENO UNAM, jefe de terapia intensiva del Instituto Nacional de Cancerología, profesor de asignatura en la FENO UNAM. Todos forman parte del comité científico de investigación en Amentic. Y hoy nos visitan precisamente representando a la Asociación Mexicana de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Son una asociación con 47 años de historia en la capacitación continua sobre el paciente en estado crítico, actualmente con presencia en 18 estados de la República Mexicana y miembro de la Federación Latinoamericana de Enfermería Crítica y la Federación Mundial de Enfermeras en Cuidados Críticos. Es la más grande de Latinoamérica en capacitación en estos temas. Y nos traen el tema precisamente de temas selectos de la enfermería crítica y para mí es un gusto saludarlos y darles la bienvenida. ¿Cómo están? Hola, muy buenos días Oh, a todos. gracias a Gracias todos. por la invitación y gracias por la presentación también. Un gusto poder compartir con ustedes. Gracias a ustedes por aceptar la invitación y les cedo la palabra para que puedan iniciar con el tema. Gracias. Buenos días a todos. Les voy a compartir pantalla y nada más me ayudan a corroborar si es que se ve adecuadamente.
Ahí ya se compartió. Si se observa, no sé si se ve bien. Sí, ok. Sí. Vamos a iniciar. Mi nombre es Eduardo Ramírez Romero, enfermero especialista. Agradezco la presentación. El tema de hoy, RCP en la mujer embarazada. En un paciente no hay mayor estado de gravedad que una parada cardíaca, ¿sí? Y si a esto le agregamos que está embarazada, ¿no? Hablando de una mujer embarazada, se vuelve en un problema doble. Entonces veremos cómo son las intervenciones, cómo es el abordaje cuando tenemos a una mujer embarazada en parada cardíaca. En el embarazo hay muchos cambios fisiológicos en la mujer y genera estrés, especialmente en el corazón. Es el órgano el que tiene que sostener toda esta parte de los cambios fisiológicos, tiene que irrigar y ya no es solo una persona, se convierte en un binomio. Es por eso que, bueno, se tiene que estar evaluando. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que tiene una mujer o cuáles son los factores de riesgo para un ataque cardíaco en el embarazo? Bien. No hay muchas modificaciones, sí, como tal, de una persona o de una mujer no embarazada a una embarazada. Depende mucho de la parte, las enfermedades crónicas, ¿no? Su estilo de vida. Por ejemplo, si tiene una enfermedad coronaria ya conocida, si tiene hipertensión gestacional, colesterol elevado, alteraciones en la coagulación, si tiene historial de abuso de sustancias, ¿no? Consumo de drogas, tabaquismo, obesidad y bueno, también enfermedades crónicas, ¿no? Ya sea cardíacas, ya sea metabólicas, ¿no? Diabetes, en este caso, que son las más prevalentes en nuestro país. El mundo ideal sería que la mujer, ¿no? Esté sana, se embarace y curse todo sin mayor problema. Pero la realidad es que no siempre están sanos, ya tienen comorbilidades, tienen enfermedades crónicas, incluso jóvenes, y eso predispone a que se complique en el embarazo, la complicación tan severa como un ataque cardíaco, un paro cardíaco. ¿Cómo se debe de abordar el paro cardíaco en el embarazo? Para eso tenemos la Asociación Americana del Corazón, que es una de las asociaciones más importantes en este rubro, en este tema, y nos certifica y nos indica cómo tenemos que realizar. Bien, nos dicen que para abordar un paro cardíaco, ¿sí? Se debe tener un equipo de alto rendimiento. Este equipo se puede conformar mínimo 3 personas, llamado triángulo de la reanimación. Ajá. Y en esta parte completa, por así decirlo, serían 6 personas. ¿Qué, ¿Qué rol desempeña cada uno? En el triángulo de la reanimación, aquí como lo ven en la presentación, son las principales funciones o las funciones fundamentales para que se pueda realizar la RCP de alta calidad. ¿En qué consiste? Una persona estará en vía aérea, otra se encargará de las compresiones y la tercera se encargará de la monitorización, si hay que utilizar desfibrilador o DEA. Y ahora se utiliza también, o se agregó en las nuevas actualizaciones, como supervisor de la RCP, que es el que se encargará de poder, en este caso, evaluar en tiempo real la RCP para mejorarla, si es que hubiera necesidad. Si estamos 6 personas, se puede agregar una persona ya para medicamentos, otra persona encargada del registro y un líder del equipo. Ajá. Y esto pasándolo a la RCP en una mujer embarazada. Esto es un código Mater, ¿sí? Entonces, la ventaja que se tiene, de cierta forma, es que cuando se activa el código Mater, llega personal o equipo multidisciplinario, y en este caso necesitamos de obstetricia o gineco, ¿sí? Neonatología, anestesiología y cuidados intensivos. Entonces, cuando nosotros abordamos el paro cardíaco en el embarazo, tenemos que estar preparados, tener un equipo de alto rendimiento para poder
desarrollar una RCP de alta calidad. Ahora, ¿cuáles son las prioridades para las mujeres, en este caso embarazadas y se encuentren en paro cardíaco? Principalmente necesitamos la RCP de alta calidad. Si nosotros mejoramos la RCP, va a mejorar la supervivencia de nuestro paciente, de nuestra paciente, y va a disminuir las complicaciones por no tener una adecuada perfusión durante este lapso. Entonces, principalmente la RCP de alta calidad, que es la base del RCP avanzado. Y en especial se hace una técnica llamada desplazamiento uterino lateral. Ya se las explicaré más adelante por qué es importante realizar un desplazamiento uterino lateral izquierdo para mejorar la RCP de alta calidad. Y ya que estamos hablando en este tema, muchas veces nos queremos ir hacia lo súper avanzado, hacia la súper especialidad, y nos olvidamos de las bases. En la RCP, para poder irnos hacia lo avanzado, ¿no? Que es ACLS, tenemos que dominar bien BLS, que es el soporte vital básico. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de priorizar en estas pacientes? Las compresiones. Recuerden que las compresiones son de 100 a 120 compresiones por minuto. Antes te decía al menos 100 hasta al menos 120. Ahora ya es 100 a 120, un promedio de 110. Estas compresiones deben estar en 5 centímetros la compresión, es decir, debemos comprimir, son 2 pulgadas. Recuerden que la RCP estamos haciendo la sístole y diástole de forma mecánica. Entonces, cuando nosotros comprimimos, hacemos una sístole de forma mecánica. Deben de ser 5 centímetros. Una vez que se comprime, debemos dejar expandir el tórax. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos expandir el tórax, habrá una mejor diástole. Recuerden que se tienen que llenar las cámaras para que posteriormente con la contracción eyecten, ¿sale? Las compresiones se deben de interrumpir lo menos posible. Los que hayan realizado lo que realizamos RCP, se darán cuenta que das un ciclo, 2 ciclos y al tercer ciclo el que requiere RCP es 1, ¿no? Junto con oxígeno. Es muy cansado. Entonces, se recomienda que en este caso se interrumpan lo menos posible, ¿vale? Evitar una ventilación excesiva. Recuerden que hiperventilar a un paciente, una embarazada ya tiene aumento en la presión intraabdominal que nos lleva a un aumento a la presión intratorácica. Si nosotros hiperventilamos, todavía vamos a aumentar estas presiones. ¿Cuál es el mayor riesgo? Una, de que el paciente o la paciente vomite y broncoaspire. Ahora, al aumentar la presión intratorácica, estamos generando compresión en la vena cava y disminuimos el retorno venoso que nos termina afectando en el gasto cardíaco, ¿no? Hay menor diástole y en consecuencia menor sístole, ¿sí? Entonces, importante la ventilación excesiva, evitarla. Y cambiar de compresor cada 2 minutos, como les mencionaba. Si ustedes se cansan, se pueden cambiar. Tenemos 10 segundos como máximo para poder realizar este cambio o se interrumpimos. Lo ideal es que sea 2 minutos y cambiamos de compresor, pero en la vida real a veces llevamos 1 minuto y sentimos que estamos llevando media hora, ¿no? Entonces, siempre interrumpir lo menos posible. Si tienen en sus instituciones o cuentan con capnografía, esto nos ayuda a evaluar la RCP. Si tenemos un CO2 menor a 10 milímetros de mercurio, significa que estamos dando mal la RCP o no es una RCP de alta calidad y tenemos que mejorarla. Entonces, estos son los puntos fundamentales para la RCP de alta calidad, que son las bases de la RCP avanzada. Y bien, ¿qué modificaciones vamos a tener en la RCP en las mujeres embarazadas? Una es en la técnica de compresión. En una persona adulta, ¿sí? Una mujer que no está embarazada, se debe de colocar, o la técnica correcta es en la mitad inferior del esternón, como se ve en esta imagen. Pero en una mujer embarazada se modifica y es en la mitad superior, del esternón, como se ve en esta segunda imagen. Entonces, es una de las modificaciones en la RCP.
Si el ritmo es desfibrilable, la técnica no se modifica, la técnica es antero-lateral, en la cual del lado izquierdo es en la parte paraesternal alta y en el ápex, ¿vale? Entonces no se modifica, es antero-lateral la desfibrilación, independiente si es bifásico, monofásico, el desfibrilador. Esa es la colocación, igual que en todos los demás pacientes. Y una parte importante es el desplazamiento uterino lateral, ¿sí? ¿Por qué se tiene que hacer y se debe de priorizar en la RCP esta técnica? Cuando aumenta la presión intraabdominal, ¿no? Porque está, bueno, en este caso, por el embarazo, ¿no? Está en el producto, ¿sí? El feto. Entonces, genera una compresión en la vena cava. Y recuerden que, y de acuerdo a la ley de Frank Starling, te dice que a mayor llenado de las cámaras del corazón, mayor será la eyección, ¿no? O en términos más sencillos, si mejora la diástole, habrá mejor sístole y en consecuencia, mejor gasto cardíaco y perfusión en los tejidos. Entonces, cuando está embarazada, se ve limitada el retorno venoso y esto nos limita la diástole, en consecuencia la sístole y bueno, la perfusión generalizada. Es por eso que se desplaza al lado izquierdo para mejorar el retorno venoso y la perfusión. Tenemos dos técnicas. Una es con una mano, como se ve en la imagen, y se tiene que realizar solamente desplazar hacia el lado izquierdo. Y tenemos la técnica con dos manos. En lo personal, la técnica con dos manos considero que es más cómoda, ¿sí? Porque si, miran, si analizamos, podemos abarcar prácticamente todo el abdomen. Las dos son correctas, pero bueno, de la parte práctica, yo les recomendaría con dos manos. Es más cómodo que con una y menos cansado sobre todo. Entonces, importante realizarla. Si están solos, porque a veces solamente está el personal de enfermería o estamos con nuestro paciente, nosotros detectamos que hay cambio de ritmo, que está en paro cardíaco, en lo que activamos y llega todo el personal, podemos iniciarlo nosotros y nos podemos apoyar con la tabla del carro de paro y colocando unas sábanas, aquí son unas frazadas, son cobijas, para colocarla en una inclinación de 30 grados y vean cómo por gravedad se desplaza el abdomen. Y podemos dar RCP, ¿ok? En lo que llega el personal de equipo, o el equipo de respuesta inmediata obstétrica o el equipo de alto rendimiento, ¿vale? Entonces, es una técnica cuando se encuentren solos. Y el desplazamiento, eso es como la fisiología. Cuando está embarazada, vean, en la vena cava y en la aorta, la vena cava se encuentra presionada, comprimida. Y les decía, esto limita el retorno venoso y bueno, nos limita el llenado de las cavidades, de los ventrículos y también, pues en este caso, la eyección. Al realizar el desplazamiento uterino, vean cómo se apertura o se libera esa presión y en consecuencia mejora el retorno venoso. Es por eso que se debe de priorizar junto con la RCP de alta calidad. Y así es como se vería una persona dando compresiones en la mitad superior del esternón y otra persona haciendo el desplazamiento uterino. Yo les recomiendo que lo hagan de forma contraria. Si ustedes aquí observan, del lado derecho está el compresor y del lado izquierdo está la persona o el profesional que se encarga del desplazamiento uterino. ¿Por qué? Porque si están los dos de un solo lado, se pueden incomodar y esto afectará en la RCP, ¿vale? Entonces, así es como sería la RCP de alta calidad en una embarazada. Esas son las compresiones, la RCP. El manejo de la vía aérea es importante, ¿sí? Recuerden que en la RCP hacemos sístole y diástole de forma mecánica para mejorar la circulación y que no haya lesiones en los órganos vitales o en los tejidos. Pero
va de la mano con el oxígeno. Si no tiene una adecuada oxigenación, de nada sirve que tenga una buena perfusión, terminará afectándole a nuestro paciente o nuestra paciente. Entonces, en el embarazo, por el aumento de la presión intraabdominal, intratorácica, se convierte en una vía aérea difícil. La AJA recomienda que lo realice el manejo avanzado de la vía aérea la persona más experta. Ahora, si ustedes tienen un dispositivo supraglótico, se recomienda sobre la cánula endotraqueal. ¿Por qué? Porque es mucho más sencilla la colocación. No requiere de tanta capacitación como colocar una cánula endotraqueal. Entonces, si tienen un dispositivo supraglótico, lo pueden colocar y ya estamos dando manejo avanzado de la vía aérea. Si tienen capnógrafo, ¿sí? Es la forma que recomienda la AJA para verificar la colocación del tubo endotraqueal. Recuerden que el capnógrafo es el que detecta la salida de CO2. Entonces, si se llegara a hacer la intubación en esófago o en estómago, la capnografía marcaría 0 porque no hay eliminación de CO2 y estaríamos en estómago. Si hay salida de CO2, estamos hablando de que tenemos la cánula en vía aérea, ¿vale? Y aquí se modifica la RCP. Recuerden que la RCP básica son 30 compresiones, 2 ventilaciones en 5 ciclos durante 2 minutos. Aquí se modifica. Una vez que tenemos manejo avanzado de la vía aérea, la ventilación será una cada 6 segundos, ¿sí? O de 10 a 12 ventilaciones por minuto, pero ya independiente a las compresiones. Aquí ya no se hace 30 compresiones, 2 ventilaciones. Las compresiones ya son continuas y son de 100 a 120, como les mencionaba, ¿sí? Un promedio de 110, y la ventilación una cada 6 segundos. Ya es asincrónico. Y esto es cuando hay manejo avanzado de la vía aérea con dispositivo supraglótico, cánula endotraqueal, ¿vale? Entonces, cuando se hace el manejo avanzado, cambia la relación de la compresión y la ventilación. Se vuelve asincrónico. Y bien, una de las preguntas que más se realizan y bueno, tenemos en riesgo el binomio, ¿sí? Entonces, ¿hasta cuándo yo voy a realizar RCP? Siempre ha sido un tema de debate. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo voy a dar RCP? Bien, las guías nos los dice bien claro. AJA nos dice bien claro. Tienes 2 ciclos para dar RCP y priorizar la vida de la mamá. Si en esos 2 ciclos, es decir, 4 minutos, no hay retorno a la circulación espontánea, o en términos más sencillos, si no sale del paro, vamos a priorizar la vida, en este caso, del bebé, ¿sí? Entonces, se recomienda una cesárea perimortem a los 5 minutos, es decir, 2 ciclos, si no hay retorno a la circulación espontánea, cesárea perimortem. Y aquí sí ya te da un poco más de flexibilidad, te dice, de acuerdo a los recursos de los profesionales, las habilidades, infraestructura. Pueden haber 2 escenarios. Una vez que se activa Código Mater, la ventaja les mencionaba es que llega el equipo multidisciplinario, llega ginecología, neonatología, anestesio, cuidados intensivos, todo el equipo multidisciplinario, ¿no? Laboratorio, ¿sí? Entonces, ya sea que se haga la cesárea perimortem en el lugar donde se activó el código, o que una vez que se activa el código y se traslade dándole RCP a la paciente al área más conveniente. En este caso sería tococirugía, quirófano, ¿sí? Pero esto dependerá de los criterios del equipo multidisciplinario. Habrá profesionales que te digan, es más, hagámoslo aquí, es más fácil tratar una infección que una muerte. Habrá quienes digan, vámonos al quirófano, pero eso ya es en el equipo multidisciplinario que se tome una decisión. ¿Quién es el personal más adecuado en esta parte? Sería ginecología, neonatología, ¿no? Para la cesárea perimortem, entonces se analizará en el momento, pero a los 5 minutos, cesárea perimortem y se prioriza la vida del bebé. ¿Cuáles son las causas o las posibles etiologías en el embarazo?
son múltiples, se describe de la A a la H, ya sea anestesia, ¿sí? Sangrados, hemorragias obstétricas, problemas cardiovasculares, como mencionaba ya, preexistentes, consumo de drogas, embolia, hipertermias, fiebre, hipertermias, hipertensión, y bueno, las causas generales ya conocidas como H y T, que son causas reversibles. Entonces, si ustedes tienen pacientes con alguno de estos trastornos, de estos diagnósticos, hay que estar evaluando de forma constante porque se puede complicar tanto hasta un paro cardíaco, ¿vale? Entonces, importante siempre evaluarlas. Y bien, ¿qué se debe de hacer igual de consideraciones? Y estas fueron las actualizaciones en 2020 de AJA. Cuando estamos dando RCP, ¿sí? No se debe de llevar el monitoreo fetal durante el paro cardíaco. Les decía, los primeros 4 minutos se prioriza la vida de la mamá, después la del bebé. Ajá. Si hubiera retorno a la circulación espontánea, o que salía del paro, ¿no? Que sería lo ideal, se debe de manejar si la persona o la mujer se encuentra en estado comatoso, manejo específico de la temperatura, ¿vale? Para que limitemos o disminuyamos el riesgo de lesiones cerebrales principalmente. Y bueno, en este caso, si hay manejo específico de la temperatura, monitorizar continuamente al feto para, pues, detectar bradicardia, ¿sí? Como complicación, porque al final los dos salen aturdidos, se puede mencionar así, y tienen complicaciones, hay que estar evaluando de forma constante, ya requieren cuidados críticos. Y bien, la RCP, ¿sí? En la mujer embarazada, les decía, las bases son la RCP de alta calidad y tenemos puntos específicos. Aquí lo importante es detectar cuando la paciente nos está dando sintomatologías. Se describe que los pacientes hasta 72 horas te empiezan a dar signos, te empiezan a dar señales de que va a caer en paro. Ajá. Entonces, es importante como profesionales de la salud estar evaluando constantemente en la parte del ritmo cardíaco. Si tiene las etiologías que les acabo de mencionar, estar evaluando para que no termine en un paro cardíaco. Son reversibles y prevenibles, ¿vale? Entonces, muchas gracias. Les dejo aquí las redes sociales de la asociación, la red social personal, donde encontrarán información de enfermería en el estado crítico, ¿vale? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, las respondemos. Si gustan, bueno, vamos a tener la participación del licenciado Saúl. Al finalizar, revisamos las preguntas y respuestas. Ok. Vamos a continuar. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí, se ve muy bien. Vale, vamos a continuar. Otro de los tópicos que vamos a tocar es justamente cuidados de enfermería del paciente con ventilación mecánica, pero este es un paciente neurocrítico, que sí es una característica muy diferente a un paciente normal, o digamos un paciente neumópata. Entonces, nos vamos a basar en esta mnemotecnia de Mentle, pero solamente vamos a ubicar esta parte, la parte de la cuestión del oxígeno, los objetivos como tales, y la protección pulmonar. Esos son los únicos dos que vamos a estar utilizando, en los cuales nos vamos a ir basando. Tenemos en cuenta que hay algo que se conoce como interacción cerebro-pulmón en cuestión de ventilación mecánica en pacientes con lesiones cerebrales, en los cuales la misma fisiopatología nos marca cuestiones de edema pulmonar de tipo neurogénico específicamente, neurodegeneración, neurotransmisores, pero sobre todo un proceso inflamatorio. Entonces, estos procesos inflamatorios lo que hacen es que vuelve un entorno más susceptible de los órganos de forma extracraneal. Es decir, los procesos secundarios que generarían o que propician este proceso inflamatorio es la misma ventilación mecánica, la cirugía o las infecciones. Por lo tanto, no solamente es un componente neurológico lo que tenemos en el paciente, tenemos que ver las demás estructuras anatómicas, sobre todo el pulmón, con estas dos entidades que les menciono, que sería el edema pulmonar neurogénico y el síndrome de distrés respiratorio agudo,
lesiones a nivel hepático, gastrointestinal, que en unas diapositivas siguientes vamos a ver cómo interactúa o cuál es la hipótesis que se tiene, pero es una reducción finalmente de la contractibilidad intestinal y sobre todo un incremento de la permeabilidad del intestino, ¿ok? En la parte cardíaca también hay una congestión sobre la parte miocárdica, sobre el gasto cardíaco como tal, y sobre todo una disfunción ya sea del ventrículo del lado derecho o ventrículo del lado izquierdo, que lo vamos a asociar después, o lesiones renales de tipo agudo. Entonces, esto quiere decir que finalmente una cosa nos va a llevar a la otra. No solamente el paciente neurológico es cerebro, sino tiene más componentes que tenemos que estar vigilando en todo momento. Ahora, una de las entidades también más comunes que se generan son neumonías asociadas al ventilador mecánico, en el cual sí se presenta en todos los pacientes que están ventilados, pero sobre todo hay una incidencia mayor en los pacientes neurocríticos, del 21 al 60%, esto asociado directamente a la cuestión del estado de coma de Glasgow. Esos pacientes lo tienen más alterado que otros, entonces tienen un mayor riesgo de generar este tipo de entidad como tal. Las aspiraciones o las microaspiraciones, el hecho de que esté ventilado de forma prolongada o que la sedación sea muy profunda, te estaría generando una susceptibilidad como tal o incluso el uso de inmunosupresión en este tipo de pacientes. También el consumo de alcohol, drogas, infusiones de barbitúricos, tabaquismo, incluso transfusiones de sangre, sobre todo al ingreso en los pacientes, o un paciente de trauma de cráneo con una transfusión masiva, pudiera generar tráleo, pudiera generar taco en los pacientes, ¿ok? O la hipotermia terapéutica, esto debido a la cuestión del rodamiento de los macrófagos, en el cual pues disminuye la capacidad de defensa que tienen y entonces es más susceptible a infecciones, como lo vemos acá. Y pues finalmente los cuidados del neumotaponamiento, ¿ok? Otra de las cosas que podemos mencionar como tal es el aseo bucal con el uso de clorexidina, estos kits que tenemos, que sí son como muy buenos, o sea, sí es muy viable la opción y se ven muy bonitos, pero la verdad es que la evidencia para la calidad en cuestión de evitar neumonías no es tan buena. Tenemos 3 artículos de forma reciente en los cuales no te garantiza que disminuya la incidencia de neumonías asociadas al ventilador mecánico, incluso pudiera aumentarlas por la cuestión de microaspiraciones o incluso aumentar la mortalidad en los pacientes. Entonces, una recomendación sería, pues podemos utilizar pasta de dientes, es más barata y evitamos menos secuelas como tal. Otra de las cosas, aspiración por unas secreciones suplóticas. Este es el tubo de forma ideal que deberíamos de tener en nuestros hospitales. No siempre se puede tener o se puede contar con este insumo, pero este será la parte suplótica. Esto es lo que me permitiría a mí aspirar con el circuito las secreciones que se encuentran por encima de lo que es el neumotaponamiento. Entonces, esto sería lo ideal contando también lo que les mencionaba, la parte de la presión de neumotaponamiento de 20 a 30 centímetros de agua o de 15 a 22 milímetros de mercurio. Tomando en cuenta este ejemplo, que si lo tenemos menos de 20 centímetros de agua, la parte de las secreciones que se generan por encima del neumotaponamiento van a bajar a la vía aérea inferior y entonces me estaría propiciando la neumonía asociada al ventilador. Entonces también es uno de los factores más fuertes para evitar este tipo de entidad. Ahora, les mencionaba la asociación con el pulmón, que es la que vamos a estar tocando principalmente. Tenemos lo que se conoce como teoría de doble golpe, en el cual un aumento de presión intracraneal en mi paciente, porque pierde esa capacidad de complianza o esa capacidad de regular ese tipo de presión, lo que me genera es una tormenta de catecolaminas, es decir, va a generar un aumento de las resistencias vasculares de tipo sistémica y las resistencias vasculares pulmonares también se van a encontrar elevadas. Esto lo que me genera es una permeabilidad del capilar pulmonar, es decir, esta membrana que se encuentra lo que va a propiciar es que el líquido, por así decirlo, se llene de líquido, mejor dicho, la parte del capilar pulmonar y entonces esto me podría generar o me estaría generando la parte del edema pulmonar, pero de tipo neurogénico, no es un edema de tipo cardiológico, sino es un neurogénico como tal, es muy diferente la fisiopatología. Al igual que el hecho de que un paciente de trauma, por ejemplo, tenga una ruptura de la barrera hematoencefálica, me va a generar marcadores inflamatorios, como cuál, como neutrófilos, citoquinas, dendritas, moléculas asociadas al daño. Todos estos marcadores inflamatorios también me van a generar una lesión pulmonar, sobre todo en el epitelio y en el endotelio, y asociado a la parte de que yo tendría que meter al paciente en ventilación mecánica, estaría yo generando por la simple ventilación algo que se conoce como estrés, que finalmente es la fuerza que yo le imprimo al paciente a través de la ventilación mecánica, y el strain es la deformidad de los alvéolos, es decir, yo puedo distender un alvéolo
que está totalmente colapsado, pero el otro ya está abierto. Entonces, lo que genero con el que ya estaba abierto es una sobredistensión o una deformidad del mismo por el aumento de presión. Entonces, estos dos tipos de cuestiones nos pueden propiciar a que mi paciente curse con un síndrome de distrés respiratorio agudo, que sí es a veces muy común en algunas patologías, por ejemplo, en hemorragia subaracnoidea, pudiera ser un factor más elevado. Ahora, los objetivos de oxigenación 80-110, que es algo que veíamos en la neumotecnia. El rango de seguridad de los objetivos no es tan estable o es incierto en los pacientes con lesiones cerebrales agudas. Lo que sí nos marca es que evitemos la hipoxia totalmente, o sea, esta sí la vamos a dejar muy, muy de lado, no la vamos a beneficiar. Lo vemos aquí en una curva de U, en la cual sí, valores menores a 50-100, ya estaríamos ahí con una cuestión de una lesión tisular, una hipoxia, una respuesta adrenérgica, pero valores tan altos, es decir, la hiperoxemia como tal, también se asocia a vasoconstricción, estrés oxidativo, o sea, también tiene cuestiones deleterias. Al menos en las primeras 24 horas, algunos artículos nos citan, sobre todo de trauma, que lo pudiera llevar a una cuestión de hiperoxia en valores de 150 a 200 milímetros de mercurio, tomando en consideración la parte que puede generar la hiperoxia que les mencionaba, cuestiones cardíacas, vasculares, los estrés oxidativos, que pudieran generar una lesión cerebral secundaria. O sea, así también lo vamos a tener en cuenta en cuanto nos arriesguemos, por así decirlo, a meter la hiperoxia. Pero vemos aquí este estudio que iguala la oxigenación temprana, cómo van los resultados en lesiones cerebrales traumáticas, y nos menciona justamente que al menos en TCE funcional, en las primeras 24 horas que yo lo meta hiperoxia como tal, sí va a tener una mejoría en cuestión de funcionalidad y cognitivo a largo plazo, en largo plazo denominando los 6 meses, pero sí teniendo en cuenta que es un umbral hasta 200, ¿ok? No, no estamos diciendo con esto que a todos los pacientes los metemos a hiperoxia, si no hay pacientes que van a calificar, en los cuales sí le puedo aportar un poco más de lo que generaría el oxígeno, ¿ok? Tomando en cuenta los riesgos. Ahora, los efectos de la hiperoxia en una revisión sistemática con metaanálisis en pacientes neurológicos, en los cuales sí se vio más mermado el uso de hiperoxia como tal, serían los de hemorragia subaracnoidea y los pacientes con EBC isquémico, que aquí lo vemos en la gráfica, que estarían del lado a favor de la normoxemia, en vez de la parte de la hiperoxemia, tocando algunos factores como el trauma. Ese sí estaría un poco a favor tocando la unidad como tal, pero les mencionaba, o sea, no es precisamente para todos la hiperoxemia, o sea, sí tiene sus bemoles y hay que ver quiénes sí pudieran calificar. Aparte que nos menciona que no solamente es la parte de cómo oxigena mi paciente o cómo satura mi paciente, sino tengo que entender también la parte de qué tanta sangre le está llegando al cerebro. ¿Cómo pudiera valorar esto a través de dispositivos como el catéter bulbo de la yugular, la oximetría de cerebral o el NIRS, por ejemplo, y el PTIO2, que son de las tres opciones más con mayor grado de evidencia en la cuestión de la oxigenación cerebral, en la cual nos da la causa de la hipoxia? Por ejemplo, a lo mejor mi paciente tiene una hipotensión sistémica, entonces vamos a aportar más presión arterial. A lo mejor mi paciente tiene una baja de hemoglobina y estamos considerando transfundir un paquete globular. O a lo mejor no es la parte de qué tanto oxígeno tiene, sino qué tanto consumo está haciendo. Puede haber un aumento de la tasa metabólica cerebral asociado a qué, a que a lo mejor mi paciente tiene fiebre, a lo mejor mi paciente tiene edema cerebral y necesita más sedación, o a lo mejor mi paciente está convulsionando. Entonces vamos a ver cuál es el tratamiento objetivo para la causa que se tiene, pero garantizando no solamente la oxigenación de tipo sistémica, sino la oxigenación de tipo cerebral. Tomando en cuenta también los valores de ventilación mecánica, volumen tidal de 6 a 10, vamos a tocar 10 como tal, pero el grupo de ARMA justamente en el año 2000 nos denotaba o hacía que la ventilación mecánica explotara como tal en la cuestión de cómo ventilábamos antes, tomando en cuenta que los pacientes que se ventilaban con volúmenes corrientes por arriba de 12, que era antes, y después se modifica con este estudio a 6 milímetros de mercurio, de 6 milímetros de, 6 de milímetros sobre kilogramo de peso, ellos aumentaban la mortalidad como tal, les iba mejor a estos pacientes a los que se ventilaban con 12, que lo vemos acá. Estos son los resultados del estudio. 12 aquí lo encontramos, 6 aquí lo encontramos también, pero sobre todo también las presiones, presión plató, presión meseta, también son cuestiones que jugaron dentro de la cuestión de este estudio. Entonces sí modifica totalmente la parte de 6 a 8 mililitros kilogramo de peso que los vamos a ventilar. La justificación de por qué tenemos 10 acá en estos pacientes neurológicos, que estamos por encima de lo que nos cuenta ARMA, es que se utiliza este porcentaje de 10 o este valor de 10 porque pudiera ser una medida para que yo pueda darle un aumento de la frecuencia respiratoria y del volumen corriente
para bajar el CO2 en mi paciente, y al bajar el CO2 del paciente disminuyo la cantidad de sangre que llega al cerebro y entonces disminuyo la presión intracraneal, es decir, entre menos volumen le llegue al cerebro, menos presión va a generar, que lo vemos acá en esta imagen. Un paciente que tiene una hipercapnia genera un aumento del calibre de los vasos sanguíneos y me estaría generando edema. Lo que yo estoy propiciando con meterlo a hipocapnia es esta parte de acá, disminuyo el calibre y entonces va a llegar menos volumen, tomando en cuenta que pudiéramos generarle isquemia al paciente. Por eso es que hay un rango de seguridad. Algunos artículos nos dice de 30 a 34 milímetros de mercurio, algunos se llegan a bajar muy drásticamente hasta 28, pero el margen más confiable sería este 30, tomando en cuenta la autorregulación cerebral. También vamos a tocar una parte de hiperoxemia en estos pacientes. Hiperoxemia e hipercapnia, también una hipercapnia permisiva total, con una zona de reactividad que lo vemos desde 20 hasta 60 milímetros de mercurio, también tomando en cuenta que no todos los pacientes califican para esto. Vemos la parte de la autorregulación cerebral en estos pacientes que les mencionaba. En este artículo nos menciona que el paciente que lo mete hipercapnia de forma temprana o de forma tardía no tiene tanta repercusión sobre la parte de la vasculatura cerebral o la autorregulación cerebral. ¿Cuáles sí modificaron como tal? El paciente que lo metimos a hipocapnia, a ese paciente sí vean cómo hubo una alteración totalmente de la vasculatura o de la autorregulación cerebral, a diferencia de tenerlo en hipercapnia. Les repito, si hay cuestiones muy específicas para meterle este tipo de terapéutica, que los mencionan en el estudio de CIVIC, que justamente nos habla de cómo manejar la presión intracraneal en los pacientes, que vienen por niveles, tomando en cuenta el nivel 1, que son medidas como muy generales, con una fracción de CO2 de 35 a 38, y tomando en cuenta hasta qué punto le puedo bajar el CO2 en el nivel 2 de 32 a 35, que sería como el margen de seguridad que les mencionaba. Ahora, otra cuestión que cuidamos en los pacientes ventilados es la presión pico, la driving pressure y el poder mecánico. Me gusta utilizar este artículo que bueno, es de COVID, pero sí nos mencionó mucho como la parte de qué presiones están relacionadas con la parte de la supervivencia de los pacientes, tomando en cuenta que los estadísticamente significativos son los tres últimos de la tabla, la presión plató, la presión pico y la presión media, que en los pacientes que fallecieron, si damos cuenta, son mayores o son un tanto elevado a los pacientes que sí sobrevivieron en estos pacientes. Por ejemplo, la presión plató de 28 en los que fallecieron y 24 en los pacientes que sí sobrevivieron. Entonces, entre menos presiones yo tenga con mis pacientes, a él le va a ir mejor. Por eso es que a nosotros nos interesa tanto mantener estas presiones, estas gráficas que vemos aquí, la pico, la plató y la driving pressure en un valor más bajo de lo que sería normal como objetivo, ¿ok? Tomando en cuenta ahora asociada nada más la presión plató o la presión de conductividad, que es la más importante de todas estas que les menciono, vemos este otro artículo en los cuales los pacientes con un PIB constante pareciera que estamos bien, un PIB de 10 no está tan alto y no pareciera tan grave nuestro paciente. Pero si vamos a darnos cuenta que el paciente con una driving pressure mayor a 13, mayor a 15, que es este ejemplo, está por encima de la línea o de la unidad y se denota más a que el paciente tiene más riesgo de mortalidad a un paciente que yo siempre le estoy cuidando las metas, las presiones como tal. Independientemente del PIB, en el tercer diagrama, vemos que un paciente con un PIB bajo, que pareciera más sano que un paciente con PIB alto, que este lo vemos que está como en 15 más o menos, le va a ir mejor al de 15 porque yo estoy manteniendo la presión de distensibilidad adecuada y lo vemos por debajo de la unidad. A diferencia de alguien que yo lo puedo tener con un PIB de 5, pero vean qué cantidad de driving pressure presenta. Entonces este paciente se encuentra más riesgo de mortalidad independientemente del PIB. Por eso todas las presiones son bien importantes. Si lo vemos acá, un punto de seguridad de 15 menor a 15 me va a hablar de que mi paciente tiene mayor probabilidad de sobrevivir, estadísticamente significativa acá con el P. Ahora, si tomo en cuenta la parte de cómo vamos a ventilar a un paciente, cómo lo meto a esta parte del cálculo y cómo lo voy a programar como tal, si mi paciente está pasado de metas como tal, después de medir la presión meseta, la breathing pressure, entonces, ¿qué pudiera considerar yo a mi paciente? Una de dos, o le disminuyes el volumen corriente, lo metes en objetivos más bajos, de 6 a 8, lo podríamos bajar hasta 4, 5, 6, en cuestión de que mi paciente se asocia a síndrome de distrés respiratorio agudo, o pudiéramos considerar optimizar el PIB con cualquiera de las formas que ustedes utilicen, la parte del balón la parte de la complianza en estos pacientes que pudiéramos ver con un objetivo de PIB, o con las tablas de ARNet, que pudiera ser también otra de las opciones bastante viable en cuestión de cómo optimizo el PIB, o ya empezamos a considerar la posición prone en el paciente, que ahorita la vamos a tocar.
El poder mecánico también uno de los factores muy importantes, ¿cuál sería la cuestión de cómo funciona? A mí me gusta utilizar esta frase que dice el poder mecánico es para la ventilación lo que la saturación menos es para la homeostasis. ¿Por qué? Porque me indica todos los componentes de la ventilación mecánica y entonces me puede dar opciones para que yo baje la cuestión de la frecuencia respiratoria o el volumen corriente o el PIB, o sea, toda esta unión de estos componentes me pudieran ir marcando el punto en el cual yo me estaría pasando en cuestión de poder mecánico y cuál sería el factor que yo pudiera disminuir. Pues lo vemos acá en este estudio, que también un valor por arriba de 17 tiene un factor de aumento de la mortalidad en los pacientes. Ahora, el PIB pues tiene dos lados de la moneda, citando el artículo como tal, en el cual este es un paciente normal y este es un paciente con PIB alto, tiene sus repercusiones como tal. Aumento la presión torácica, aumento la presión de corazón del lado derecho. Lo que me hace es que mi corazón derecho no soporta presiones, soporta volumen como tal, pero no presión. Entonces, si yo lo comprometo o lo forzo a esta presión, lo que hago es que lo congestiono como tal. El factor no es solamente congestionarlo ahí, sino que en cuestión cerebral disminuyo el retorno de las yugulares, que son lo que genera el retorno venoso, y entonces como se congestiona, se empieza a generar aquí más presión, más volumen, por lo tanto el paciente neurológico es más susceptible a la cuestión de qué tanto PIB le doy. Tomando en cuenta que el punto de corte es menor a 14, menor a 15 de PIB, si tienes por encima de eso o lo vas a llevar por encima de eso, empiezas a pensar en pronar a tu paciente, que es uno de los siguientes temas que vamos a tocar. Un paciente neurológico como tal, aparte le sumamos un paciente que empieza a generar distrés respiratorio agudo o un edema pulmonar neurogénico que voy a tener que pronarlo como tal, pero bueno, vamos a mantener la calma como tal, vamos a tener que darle un poco de equilibrio a estos pacientes y tenemos algunos artículos que nos ayudan como tal, que es este desafío de las respiraciones en pacientes con SDRA y aparte con lesión cerebral aguda, en lo cual nos dice, si tu paciente tiene PIC normal pero tiene SDRA, si pudieras pensar en pronarlo como tal, si es válido, y tenemos esto, hipercapnia permisiva, es decir, hasta qué punto de CO2 yo le puedo subir a mi paciente, que decíamos, el rango sería 35 a 45, pero yo ahora voy a tener que cuidar el pulmón o el poco pulmón que le queda a mi paciente. Entonces voy a sacrificar un poco el cerebro para compensar la parte pulmonar. Por lo tanto, lo puedo llevar hipercapnia permisiva hasta 60, que ya lo vimos, sí soporta la parte de la autorregulación cerebral, pero también nos dice, cuidado con el pH, no lo puedes bajar tanto, menos de 7.2, sí estaremos corriendo riesgo de mortalidad en el paciente. Entonces parece ser que el diablo como tal está en la cuestión del pH y no tanto en la cuestión del CO2. Pero paciente que tiene SDRA y aparte es neurológico y empieza a generar PIC alta, es decir, un aumento de presión intracraneal de forma constante o de forma refractaria, este paciente no lo puedes pronar, sí es una contraindicación totalmente. O sea, sí necesito monitorizarlo, pero me voy a arriesgar bastante. Entonces, estos pacientes no califican. Tenemos distintos objetivos, volumen tidal, presión meseta, driving pressure, la parte de la PIB, la parte del CO2 y el oxígeno, que nos ayuda este artículo a entenderlo totalmente, qué tendría que cubrir cada uno de mis pacientes o cómo lo estaría yo cuidando. Y aparte, la posición prono sí se podía beneficiar, que era lo que les mencionaba, los de color azul, las líneas, son con cuánto empezó de PIB en mi paciente y hasta cuánto subió, que lo vemos que después de 16 horas, que sería el valor mínimo para que yo pueda tener efecto en la cuestión de la pronación, en este paciente, vean que nada más aumentó la PIB hasta un rango como de unos 20, 22, estamos dentro de las metas, hasta aquí elevó, pero vean los pacientes en rojo que siempre tuvieron aumento de presión intracraneal desde antes de que pronaran al paciente, como ellos empezaron con 25, 28, y vean hasta qué punto se disparó la presión intracraneal, hasta 50, 60, 70, entonces por eso es que es contraindicado, que si mi paciente tiene una hipertensión refractaria, lo intente yo pronar. Y por último, esta hipótesis de una nueva asociación que tenemos BALI y BILI en cuestión de ventilación mecánica, tenemos BAVI, en los cuales los pacientes es una lesión cerebral asociada al ventilador mecánico, que pudiera ser un paciente que ya tenía una lesión cerebral y solamente se le asoció una lesión secundaria, o un paciente que no tenía una lesión cerebral y entonces el ventilador le provocó, como les mencionaba, la lesión cerebral. Esto lo vamos a tener que manejar también con una cuestión clínica en la parte de valorar delirium, coma y la parte de las discapacidades que pudiera tener mi paciente o un neuromonitoreo, es decir, la parte de la oxigenación cerebral, electroencefalograma, Doppler transcranial, algunos biomarcadores cerebrales como el S100B, resonancia magnética, tomografía o incluso métodos invasivos de presión intracraneal como la ventriculostomía. ¿Ok? No sé si existe alguna duda, la podemos tocar al final como tal. Muchas gracias,
vamos a continuar con la participación del licenciado Jorge. Si tienen alguna duda, la pueden colocar en el chat. Más adelante la estaremos leyendo. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Bueno, vamos a dar continuidad y ya pues parte final de estos temas selectos de terapia intensiva. Lo que yo les voy a exponer son pues acciones que impulsan la calidad en el cuidado de enfermería en la medicina crítica. El contenido que vamos a abordar el día de hoy va a ser un objetivo, introducción, la calidad en las unidades de cuidados intensivos, qué aspectos vamos a medir para calidad, consideraciones de mejora de la calidad y recomendaciones de mejora continua, así como algunas consideraciones finales y las conclusiones. El objetivo, pues, es describir el contexto de la calidad en la unidad de cuidados intensivos para la mejora en la atención de la persona en estado crítico. Obviamente, y como parte de toda esta semblanza de la introducción y sobre todo, pues, qué es la calidad, pues, la vamos a plantear con el objetivo de mejorar las prácticas sanitarias y sobre todo lograr satisfacción y asegurar cuidados continuos accesibles. Y yo creo que pues es algo que forma parte de cada una de las instituciones y sobre todo pues que nos garantiza que nuestros pacientes van a tener una buena atención. De igual forma, las intervenciones deben estar apropiadas a las necesidades del paciente y obviamente las necesidades o los requerimientos que se van a tener dentro de la unidad de cuidados intensivos pues son más altas y son mayores y obviamente pues requiere tener grandes competencias. Para tal aspecto, pues debemos obtener el máximo beneficio para la atención de salud del paciente, empleando el mínimo de recursos disponibles. Y en contraparte, pues esto es algo poco entendible, ¿no? Porque en realidad lo que se requiere para el cuidado intensivo, pues son altos costos. Y en realidad, por ejemplo, aquí en México, el promedio de costos por estancia día en la unidad de cuidados intensivos va a variar desde 44,151 pesos. Y pues dependiendo de la gravedad y de los requerimientos del paciente sobre todo. Esto sobre todo pues teniendo en cuenta que son instituciones públicas y obviamente en instituciones privadas pues se incrementa en mayor medida estos costos. Los servicios críticos pues llegan a representar entre el 5 y 10% de las camas hospitalarias. Esto nos habla pues mínimo, pero en realidad pues llegan a consumir hasta el 30% de los recursos disponibles y obviamente el 8% de los costes totales. Entonces, es un poco contradictorio el hablar o tratar de dar este cuidado crítico teniendo la mínima cantidad de recursos. En este mismo sentido, el Instituto de Medicina de Estados Unidos define la calidad de asistencia como aquella que va a ser segura, adecuada, efectiva, eficiente y sobre todo va a seguir principios de justicia y va a centrarse en el enfermo. Entonces, pues la USTI a veces es vista desde ciertas perspectivas como un lugar de prohibido el paso, en donde a veces pues no se puede ingresar o no es tan fácil ingresar tanto para otros servicios que no sean de manera directa de cuidados intensivos. También se puede observar como un número finito de camas que a veces resulta insuficiente para las necesidades de nuestra población y obviamente con un alto gasto de recursos. Entonces, pues vamos a ver qué es la calidad en todo este sentido de la UCI. La finalidad, pues al final de la UCI es prestar servicio asistencial con calidad en el diagnóstico y sobre todo ese tratamiento que va a satisfacer al paciente crítico. Obviamente vamos a tratar de mejorar todas esas necesidades, como lo hablaba el maestro Eduardo o lo hablaba el maestro Saúl desde su perspectiva, de acuerdo a lo que va a requerir el paciente es lo que nosotros vamos a emplear. Maestro Jorge, Perdón. disculpe que lo interrumpa. Me están No, diga. comentando que la diapositiva no avanza, pero no sé si vaya, si vayan a avanzar o queda fija la diapositiva, porque tengo aquí ya varios comentarios. Ok, pues según yo estoy en la calidad en la UCI, no sé si ahí estemos en esa. No está logrando avanzar la diapositiva, entonces no sé si, Permítame. pudiéramos compartir nuevamente pantalla. Mm, Ahí, Está- ya avanza, ¿no? Listo. Bueno, perdón, una disculpa, no me había percatado de esto. Sí avanza, ¿verdad? Sí,
Sí, Ok. sí, creo que Bueno, ya está todo bien. Muchas ok. gracias. No, de nada. Entonces, pues bueno, la finalidad de todo esto de la UCI, pues es prestar servicio asistencial, como les decía, con calidad de diagnóstico y tratamiento que va a satisfacer al paciente crítico. En este sentido, pues la cartera de servicios obviamente debe ser integral y coordinada con el complejo hospitalario y sobre todo también debemos establecer esta relación entre urgencias y aquellos hospitales que lo lleguen a requerir de manera externa. Sobre todo pues en el entendido de las especializaciones con las que se cuente o con la interacción de distintos servicios que cuenten las unidades hospitalarias. Los criterios de la prestación de estos servicios deben de ser con eficiencia, seguridad y sobre todo con bienestar, que a veces es un poco complejo poder establecer sobre todo estas necesidades, a veces de acuerdo pues a lo que se cuente dentro de cada unidad hospitalaria. El cuidado crítico en realidad pues se enfrenta a nuevos retos como lo son cambios en la sociedad, nuevas tecnologías, sobre todo el envejecimiento de la población y esto pues va a reflejarse en la intensificación de los cuidados y es hasta dónde debemos de llegar y esa intensificación de cuidados pues a veces hace perder un poco la perspectiva de la calidad y sobre todo cuando hablábamos en este contexto de los costos, ¿no? Entre más pues por así decirlo intensivos sea la atención, obviamente pues mayor costo va a tener para el paciente. La eficacia de los cuidados críticos se puede evaluar en el porcentaje, sobre todo, siempre lo vamos a ver desde esta perspectiva, de la mortalidad que represente cada uno de los pacientes que sean ingresados y los no ingresados, que también pues cuentan como parte de la población de esta terapia intensiva. Y aquí también hablamos o les coloqué esta pequeña captura de pantalla de este artículo, que es un artículo que se desarrolló en Israel y esto nos habla de los beneficios que van a tener los pacientes, sobre todo que generan mayor supervivencia en la terapia intensiva. Obviamente hablamos de esos beneficios que se tienen con los pacientes supervivientes, pues hablamos de menos costos, de menos reingresos a la terapia intensiva y obviamente pues eso se va a ver reflejado directamente por la atención que se les dé durante la estancia en nuestra unidad de cuidados intensivos. Los profesionales de UCI deben interiorizar los nuevos valores emergentes. Obviamente, estos valores emergentes se deben destacar la responsabilidad, sobre todo en esta conciencia de administración de costos que va a resultar fundamental en la gestión de la clínica actual. Les comentaba, a veces es un poco complicado y complejo poder realizar esta administración de costes, sobre todo por todo lo que implica un paciente en terapia intensiva, pero pues debemos de hacerlo sobre todo pues para garantizar atención, sobre todo a algunos otros pacientes que lo llegaran a requerir. El profesional de la UCI no debe preocuparse solo por atender al paciente ingresado, sino de ser eficiente y disponer de todos los recursos con que puede atender a quien lo requiera. Esto es lo que pues tendríamos que tener con este sentido. Debemos de estar basado en que los profesionales asistenciales gestionan sus decisiones clínicas al 70% de los recursos administrativos. Obviamente, lo que nosotros hagamos o lo que nosotros decidamos con este paciente y sobre todo lo que requiera, pues lo vamos a depender de lo que tengamos disponible en nuestros centros hospitalarios. Asimismo, pues vamos a entender que la práctica clínica de los profesionales asistenciales la deben de decidir de acuerdo al conocimiento científico y a la responsabilidad de ser eficiente, sobre todo en la sociedad, y esta eficiencia de ser, en la sociedad, pues se va a ver reflejado con la supervivencia que tengan estos pacientes y sobre todo qué tan funcional va a ser para su entorno social y cultural. ¿Qué aspectos podemos medir en la unidad de cuidados intensivos? Obviamente tenemos indicadores de estructura que van a ayudar y proporcionar información para la organización y equipado del sistema de salud. Esta parte de la estructura, pues es todo lo que nosotros contemos para poder dar atención a la terapia intensiva. Hace un momento hablaba el maestro Saúl sobre todo de todas estas cuestiones de ventilación mecánica y qué tanto se requiere para poder mantener estos estándares dentro de lo que se establece y dentro de lo que vemos que pudiera mejorar la calidad de vida de este paciente o el estado de salud del mismo. Sobre todo debemos evaluar recursos, en este caso humanos, materiales, tecnológicos y sobre todo los financieros. Esta parte de los humanos y los tecnológicos es de gran importancia dentro de la terapia intensiva, ya que todos ellos, pues al final, si nosotros tenemos la suficiente capacitación, tenemos el suficiente recurso humano y sobre todo tenemos ese apoyo tecnológico y sabemos
adecuarlo y manejarlo a lo que requiere el paciente, pues va a ser ideal. De esta forma, pues vamos a integrar sobre todo la estructura la estructura organizativa y los estándares de calidad por las diferentes sociedades científicas. Esto pues es lo que nos han dictado y lo que nos ha establecido como parte de lo que vamos a realizar dentro de la unidad de cuidados intensivos. Es decir, estas organizaciones pues especificaron al inicio estándares que para la acreditación e indicadores de estructura con evidencia científica que obviamente mejoraron en su momento la calidad en la unidad de cuidados intensivos. Esto pues nos decían y nos recomendaban en esa época presencia de intensivistas a las 24 horas del día. Obviamente esto generaba menor mortalidad en los pacientes que ingresaban, protocolos básicos de prevención de infecciones y obviamente pues ya los conocemos actualmente con estos paquetes de preventivos o bundles que se nos han ido implementando también en cuestiones de calidad. Y además, pues, existencia de equipos de emergencias médicas, en donde antes, pues, se tenía cerrado solamente el trato a la persona crítica y no se hacía como todo este enlace periférico para poder identificar y sobre todo saber activar en este mismo sentido, por ejemplo, el código Mater, ¿no? Identificarlo desde previamente que está todavía no ingresado dentro de la terapia intensiva y ya tener todo dispuesto, todo preparado para poder dar una atención de calidad a este tipo de personas. Los procesos que vamos a evaluar y sobre todo de calidad en la UCI deben hacer referencia a qué se hace y qué se deja de hacer, tomando en cuenta los aspectos clínicos y asistenciales que nosotros vamos a hacer. No vamos a estar criticando o hacer una crítica mala, sino tratar de retroalimentar y sobre todo cuando estamos midiendo este tipo de cuestiones. A veces hablamos de la calidad, o cuando pasa este tipo de auditorías que digamos, no es como acusar a la persona de que no está realizando las cosas, sino encontrar el por qué no se están realizando las cosas o por qué no se están realizando de manera correcta y obviamente tratar de retroalimentar y una vez teniendo esta retroalimentación, pues dar una implementación de mejora. La evidencia científica debe ser tomada como una guía de las actuaciones tanto de acción y omisión y obviamente esta evidencia pues nos va a generar mejores resultados y sobre todo vamos a tener mayor fundamento del por qué se está implementando el protocolo pues que estemos realizando. La Young Commission of Accreditation, esta pues menciona que la mejor manera de evaluar la calidad es a través de la observación del proceso y esta observación del proceso pues como lo hacemos midiendo lo que estamos haciendo, midiendo lo que no estamos haciendo y el por qué y una vez que se tengan estas mediciones el entender el por qué se están realizando o sí se están realizando. Les decía, la evaluación de los resultados que tenemos dentro de la unidad de cuidados intensivos siempre es con la medición de la mortalidad, pero en realidad no siempre va a ser bueno o no siempre nos va a generar pues un resultado real de qué tipo de atención estamos dando dentro de la unidad de cuidados intensivos. Obviamente los modelos que tenemos dentro para poder estandarizar a aquellos pacientes que se van a ingresar a la terapia intensiva, pues están ajustados al riesgo de mortalidad estandarizada y pues parte de ello pues son los modelos como el Apache, SOFA o SAPS, que son pues comúnmente utilizados y esto pues en general o en realidad va a llegar a limitar los resultados de valoración de la calidad y sobre todo la influencia de otros factores. Y aquí les pongo este cuadro, que son cuidados habituales que vamos a tener con el paciente en terapia intensiva y que esto nos podría ayudar a medir y no solamente enfocarnos en la mortalidad, como lo es el FAST-QBIT, que nos va a ir o vamos a ir evaluando, vamos a ir catalogando qué requiere y qué requerimientos, sobre todo ya tiene nuestro paciente en la unidad de cuidados intensivos. Como parte de las consideraciones de mejora de la calidad, pues obviamente hablamos de un programa exhaustivo, debe incluir 3 categorías. Estas 3 categorías debemos de considerar la estructura, el proceso y los resultados, que obviamente pues son basados en la teoría de Avedis-Donavedian de la calidad. Debe extender la atención al paciente crítico, sobre todo fuera de la unidad, abarcando al paciente y también a sus familiares. Si nosotros hacemos esta parte o esta implementación de algunas unidades, sobre todo en Europa, que se tienen de UCI a puertas abiertas, obviamente vamos a poder entender todo el contexto del paciente y eso va a generar una mayor satisfacción y sobre todo una sensación de calidad y de buena atención a nuestros pacientes.
Obviamente debemos incluir indicadores que van a evaluar actividades fuera de la UCI. Estos indicadores pues obviamente están estructurados o resguardados en la estructura que se tenga dentro de nuestro hospital. Obviamente si contamos con apoyo, con servicios de apoyo diagnóstico, con la implementación de este tipo de procesos y sobre todo de la detección de pacientes críticos tempranamente y que obviamente pues sean ingresados de manera temprana. También pues vamos a considerar las expectativas de la familia y allegados del paciente, siempre y cuando pues también en el entendido de que el paciente en ocasiones no puede decidir su ingreso a la terapia intensiva por la cuestión de gravedad o de la presencia súbita de este tipo de situación crítica, pues entender qué es lo que también quieren los familiares y sobre todo saber qué es lo que ya entre ellos consensaron. Obviamente los profesionales, qué es con lo que cuentan, qué es lo que están realizando y qué es lo que no están realizando y sobre todo pues entender en ese contexto de capacitación y de competencias que tengamos dentro de los profesionales. Del hospital pues hablamos solamente de la estructura y de los recursos que nos van a brindar y de la sociedad, obviamente cuando nuestro paciente pues egrese de la terapia intensiva, si en realidad va a ser funcional para la sociedad o el ambiente, sí, el entorno en el que se esté desarrollando. Debemos considerar así el valor social vinculado de cuidado especializado de estas personas en estado crítico. Y obviamente esto lo vamos a hacer teniendo en cuenta registro de eventos adversos, en general pues son eventos relacionados con toda la seguridad de la atención y obviamente hacernos una cultura de seguridad del paciente y que esto pues obviamente pues no solamente va a englobar la terapia intensiva. Debemos de igual forma identificar causas y factores responsables mediante el registro, comparación de resultados y desarrollo de estrategias a través de estos registros. Y eso obviamente pues va a generar una mayor sentido de calidad en la atención. También algo que a veces olvidamos y que no comprendemos en las unidades de cuidados intensivos es la educación de los cuidados al final de la vida. En este sentido, a veces pues tenemos el apoyo terapéutico de manera excesiva y eso pues también lo podríamos prevenir con la incorporación de la voluntad anticipada, que pues en algunos estados de nuestro país pues ya está autorizado. Y obviamente, pues teniendo en cuenta todo estos o cada uno de estos aspectos, vamos a tener un impacto directo de la satisfacción y no solamente con el paciente, porque a veces interactuar en esta satisfacción del paciente en estado crítico cuando está en realidad sedado la mayoría del tiempo, pues es complicado, pero lo hacemos en torno a donde se desarrolla, que pues directamente va a ser su familia. ¿Qué recomendaciones vamos a tener, sobre todo de mejora continua en la UCI? Es indispensable que este tipo de acciones pues se realicen de forma transversal y multiprofesional. A veces lo entendemos y lo cerramos a la terapia intensiva, pero como lo decía, el extender el cuidado intensivo o hacerlo a puertas abiertas, no solamente enfocándonos en el paciente, sino entendiendo toda la complejidad de lo que implica ese paciente, pues va a mejorar la calidad de nuestra atención. Obviamente, pues nos vamos a centrar en programas educativos que en este sentido, pues promuevan el aprendizaje significativo, innoven el conocimiento y sobre todo una vez teniendo estos dos aspectos como principal pauta, pues vamos a tener seguridad del paciente, vamos a mejorar la calidad de atención y obviamente vamos a agilizar los procedimientos cotidianos, porque de esta manera pues ya tenemos desarrollo de competencias y sobre todo ese desarrollo de competencias obviamente va a ser más habitual, va a generar mayor experiencia, va a generar mayor conocimiento y pues obviamente esto pues va a tener un impacto directo en el paciente. Y obviamente el intercambiar experiencias adquiridas entre distintas instituciones también es bueno y eso es algo pues que hacemos generalmente en los congresos, en los cursos, en talleres que se pueden dar a nivel nacional. Y también pues es evidente que debemos involucrar al equipo de enfermería en acciones de educación continua, con todo lo complejo que a veces resulta, y creo que es algo que hemos ido mejorando, sobre todo en este avance que hemos tenido en los últimos años y que creo que mejoró a partir de la pandemia. Aquí, pues, tener en cuenta y sobre todo incentivar a quienes cumplan con el papel de liderazgo. Hay que saber identificar a nuestros líderes, en este caso en terapia intensiva, en urgencias,
o en los servicios críticos, y obviamente ellos nos van a ayudar a multiplicar el conocimiento, y obviamente cuando nosotros tengamos esta multiplicación de conocimiento, pues vamos a tener un desarrollo educativo y sobre todo de competencias en todo el equipo multiprofesional, y sobre todo enfocado al papel de enfermería en cuanto a la atención al paciente en estado crítico. Siempre es importante crear ambientes que promuevan cambios generados, sobre todo en problemáticas planteadas o que lleguemos a encontrar en los servicios, y sobre todo, pues, incluir como participantes a todos los actores de este cuidado y de la atención que brindan. Dentro de este artículo, pues, nos menciona algunas estrategias, sobre todo educativas, para la prevención de incidentes en la unidad de cuidados intensivos, que obviamente incluye la capacitación continua en el personal de enfermería, sobre todo implementación de protocolos, y estos protocolos, pues obviamente llevarlos al desarrollo de diagramas de flujo o algoritmos, y esos pues nos van a ayudar sobre todo al entendimiento y sobre todo a la implementación o aplicación de este tipo de protocolos. Y pues les mencionaba hace un ratito el uso de bundles. Estos bundles pues obviamente son paquetes, y estos paquetes pues nos ayudan, digamos, a resumir ciertas cuestiones que necesita el paciente en estado crítico, y sobre todo para la prevención de ciertas complicaciones, que en realidad estas complicaciones o este riesgo que llegan a tener estos pacientes en la unidad de cuidados intensivos son los que aumentan la mortalidad. También clases y discusiones interactivas de caso. Obviamente estas clases y discusiones interactivas debe de ser con apoyo profesional específico, y esto pues ha traído mejores resultados en este mismo artículo, donde pues se redujo la cantidad de eventos adversos, sobre todo redujo la mortalidad del 43 a un 27%, y la disminución de la estancia, sobre todo, que es algo que les planteaba. Si nosotros disminuimos esa estancia, si nosotros aplicamos correctamente el cuidado en el paciente crítico, obviamente pues eso va a generar un menor costo, sobre todo para los pacientes, donde pues se redujo de un 8.3 a menos de 3.6 días los días de estancia. Entonces, pues eso nos habla en qué debemos enfocar estos criterios sobre todo de calidad en la UCI. ¿Qué consideraciones finales debemos de tener? Pues obviamente contemplar los activos intangibles, como lo es el capital intelectual de los profesionales, y obviamente este capital intelectual es entender qué pacientes, qué personal es el que nos va a ayudar a gestionar el conocimiento, y obviamente una vez que tengamos identificado eso, saber dividir o saber hacia dónde enfocar la capacitación, y va a aumentar la capacidad de organización de una unidad de cuidados intensivos, y esa organización pues obviamente nos va a dar una mejor atención. El trabajo clínico debe estar o siempre debe ser realizado en equipo, y obviamente pues eso va a mejorar las habilidades de comunicación entre nuestro equipo de multiprofesionales. ¿A qué conclusiones podemos llegar? Obviamente el fomentar la investigación en sentido de la atención en la UCI permite mejorar todos los protocolos que pues se lleguen a implementar o que lleguemos a desarrollar, y obviamente enfocarlos en los pacientes que vamos a atender. Vamos a dar seguimiento a los avances técnicos científicos, y estos avances técnicos científicos obviamente son de apoyo para poder mejorar la calidad de la atención. A veces pues hablamos, ¿no? Del ingreso a la terapia intensiva, pues es monitorizar al paciente, pero es hacer todo este uso de los dispositivos tecnológicos como apoyo. Entonces eso pues obviamente va a tener mejores repercusiones si es aplicado pues de la manera correcta. Y obviamente si construimos conocimiento científico en los profesionales de enfermería, incentivar la capacitación y educación de estos, que siempre es algo que va a tener mejores resultados, y que es algo que hacemos dentro de la AMEMT. Entonces, pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Espero pues no haber hablado un poco rápido, sobre todo por cuestiones de tiempo, pero muchas gracias por la atención. Gracias. Muchas gracias por toda esta información a nosotros y compartir su conocimiento. Todos los temas estuvieron muy interesantes y bueno, muy importantes para todos nuestros profesionales de la salud. Recordarles que en el chat estamos dejando los datos de
mención sobre sus eventos. Adelante. Claro, les comparto la información. Es que tengo pequeños problemas de señal y no te escuchaba bien. Bueno, también No, gracias. no se preocupe. También pues agradecer a Medical Expo por la oportunidad y sobre todo de poder pues compartirles y hacerles una invitación cordial a nuestros próximos cursos. Este curso de alta especialidad en atención al paciente crítico ya desafortunadamente el día de hoy está terminando, pero próximamente tenemos la siguiente semana un webinar que son intervenciones en un paciente potencial donante de órganos con muerte encefálica en la UCI. También tenemos como actividades sociales nuestra primera rodada contra el delirium, que esta se va a realizar el 23 de junio. Tenemos un taller excelentes ponentes que tenemos, que también son parte de nuestro comité científico de la asociación, que es cálculo de electrolitos en la unidad de cuidados intensivos. Pues les decía, el 15 de junio, este webinar que tenemos, paciente potencial de órganos con muerte encefálica en la UCI, que tenemos como ponentes al maestro Jaime Enrique Castellanos y a la doctora Erika Rivera Durón. Este inicia a las 11 a 12 de la mañana y pues les dejo el link de registro por si están interesados. De igual forma, pues tenemos nuestra primera rodada contra el delirium, que es el 23 de junio, a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 10:30. Vamos a tener un recorrido aproximado de 45 minutos desde la calle Julio Verne hasta el Centro de Bellas Artes en la Ciudad de México. Importante, pues que llevemos bicicleta propia, patines o scooter o por lo que nosotros consideremos que somos más hábiles y se les pide pues que tengan una vestimenta blanca y obviamente se va a brindar un reconocimiento por participar y una medalla conmemorativa a esta primera rodada. Además, también pues tenemos nuestro gran evento anual, que es nuestro Congreso Internacional de Enfermería. Este va a ser como localidad tenemos León, del 2 al 5 de octubre. Y pues aquí les dejo algunos precios. Ya a partir del 16 de mayo, el 31 de julio, tenemos algunos precios especiales, sobre todo si se hace en este periodo de fechas. Espero pues podamos contar con su participación y obviamente es un evento magno donde contaremos con ponentes internacionales, nacionales y sobre todo pues de gran renombre. Asimismo, pues también para este mismo evento pues les hago una invitación a la convocatoria a los trabajos de investigación. Les dejo aquí algunos criterios de participación, los lineamientos para la aceptación de carteles y sobre todo pues los informes. Obviamente toda esta información, sé que es un poco rápido y demasiada información, pero pues también la tenemos en nuestras redes sociales, que ya las había compartido hace un momento el maestro Lalo. Estamos en Facebook, Twitter, y TikTok también tenemos por ahí algunos videos de todo lo que realizamos como parte de la capacitación en esta asociación. Gracias. Perfecto. Sin duda vamos a estar al pendiente y en sus páginas vamos a poder encontrar toda esta información. Muchas gracias. Recordamos también que estamos con el jueves 13 de junio a las 7 de la mañana vamos a tener una transmisión especial de webinario. Lo estará moderando nuestro director general y presidente de ANAPS, Carlos Salazar. El tema será perspectivas en materia de salud para el sector de dispositivos. Registrarse de una vez, estén muy al pendiente y lo agenden el 13 de junio a las 11 de la mañana. Sale, les vamos a estar recordando igual mediante redes sociales y nuestros grupos de WhatsApp. Agradecemos nuevamente a todos por estar conectados. Tuvimos muchos saludos, muchas felicitaciones a nuestros ponentes del día de hoy. Muchísimas gracias por tomarse este tiempo con nosotros, por compartirnos esta información. Y bueno, para despedirnos ya, si gustan darnos algunas palabras finales.
Bueno, no queda más que agradecerles su asistencia y la invitación a que formen parte de nuestra asociación en los cursos, en las capacitaciones, asimismo con Medical Expo. Entonces, agradecemos el espacio y pues estaremos viéndonos en más capacitaciones. Así que, pues no queda más que agradecer. Perfecto. Muchas gracias a todos. Regístrense a nuestra 7ª edición Medical Expo. Recuerden, 29, 30 y 31 de octubre en el World Trade Center en Ciudad de México. Ahí nos vemos, los esperamos y nos vemos el 13 de junio en nuestro webinario especial. Recuerden, les agradecemos a todos. Pasen un excelente fin de semana. Bendiciones a todos. Nos vemos. En Medical Expo, la Feria Nacional de Dispositivos Médicos, queremos hacerte parte de nuestra comunidad de webinarios. Capacítate con nosotros a través del selecto programa que cada viernes traemos para ti. Estamos comprometidos con la industria de la salud. Queremos impulsar tu desarrollo profesional con los temas más relevantes y con la participación de los mejores especialistas en las diferentes áreas del sector, que nos comparten su conocimiento. Trabajamos día a día para brindarte un desarrollo constante. Síguenos y forma parte de nuestra gran comunidad.